Nickelodeon, o como yo lo llamo, Nickeviolon, el popular y quizás más grande show televisivo infantil del mundo, que nos dio experiencias increíbles mientras crecíamos. Programaciones icónicas, creadas por Dan Schneider, quien hoy en día es considerado uno de los monstruos más grandes que han existido en la industria de Hollywood. Y no es para menos, pues Dan Schneider ha sido acusado a lo largo de los años de hacer que sus estrellas infantiles tengan comportamientos realmente sugerentes en todas sus programaciones. Y quizás no nos dábamos cuenta de esto antes, ya sea por nuestra inocencia o porque el mundo ha cambiado muchísimo y lo que antes era bien visto, quizás hoy ya no lo es. Cuando Drake Bell da este testimonio referente a que Brian Peck, quien fuera su entrenador de diálogo, lo habría violentado en muchísimas ocasiones, todos podríamos decir sin lugar a dudas que las recientes disculpas públicas que ha dado Dan Schneider respecto a su actuar en el pasado realmente son demasiado hipócritas. Incluso es lamentable verlo llorar. Es clarísimo que está dando manotazos de ahogado, y cuando Drake Bell dio el testimonio respecto a que incluso Dan Schneider fue quien le dio la mano cuando esto sucedió, a mí me queda muy claro que quizás, o bueno, no quizás, es casi un hecho, que Dan Schneider sabía que Brian Peck iba a hacer esto con Drake Bell, y no solo lo sabía, sino que era cómplice, y te voy a explicar por qué. Si bien es cierto que todas las programaciones que salen en Nickelodeon, propuestas en aquella época por Dan Schneider, tenían que pasar distintos filtros entre los ejecutivos del canal, quien tenía prácticamente la batuta de ordenar que se hiciera lo que quisiera era Dan Schneider en sus programas. Tanto así que muchos empleados que colaboraron con él aseguran que su experiencia junto a este tipo era realmente desagradable. Él acostumbraba a tocar de formas inapropiadas a las estrellas infantiles, sobre todo a las pequeñas, y muchos empleados aseguran que prácticamente este tipo era un tirano. Dan Schneider asegura que él no tenía nada que ver con la contratación de Brian Peck, y en gran parte y medida eso es cierto. Pero hay algo que quizás no te has dado cuenta. Si bien es cierto que Dan Schneider no fue quien contrató a Brian Peck, y luego habría violentado a Drake Bell, sin lugar a dudas, él fue quien aprobó que trabajase ahí. Te lo voy a explicar de esta manera. Cuando en una empresa o casa televisiva, los altos ejecutivos contratan desde un camarógrafo o hasta incluso algún director de guión, es cierto que el ejecutivo lo contrata, pero para ser contratado tiene que pasar una de las pruebas más importantes y filtros, y es la del mismo productor del show, que en este caso era Dan Schneider. Entonces, tenemos clarísimo que Dan Schneider sabía a quién estaba contratando. Tenemos clarísimo que Dan Schneider sabía a quién estaba llevando a formar parte de su equipo. Si Dan Schneider hubiese considerado que Brian Peck realmente no tenía las capacidades o el talento para trabajar en lo que se supone que debía hacer, él por supuesto le hubiese dicho a los altos ejecutivos que no lo contratasen. Ahora bien, partiendo desde esa premisa, sabemos que de una u otra forma Dan Schneider fue quien aprobó y dio el visto bueno para que Brian Peck formara parte del equipo del show. Y se me hace muy raro e inusual pensar que no existiese entre ellos una relación más allá de la laboral. Por lo general, cuando trabajas en un equipo grande, acostumbras a relacionarte con todas las personas, y Brian Peck era un elemento muy importante del show. Imagina, él tenía que entrenar a todas las estrellas infantiles para que digan sus diálogos correctos, que es la parte más fundamental de cualquier show. Un show en donde los diálogos no están bien dichos, no es un show. Con lo cual, mientras Dan Schneider en su testimonio aseguraba que él no tenía la culpa y que él no contrató a Brian Peck, sin duda alguna, él como productor del show y a sabiendas de que sus estrellas eran niños, es decir, estrellas infantiles, tenía que ser mucho más cauteloso. Pero es obvio que Dan Schneider no le importaba esto demasiado, ya que ya había muchas acusaciones en su contra respecto a
comportamientos inapropiados y tocamientos indebidos. Y eso lo puedes ver clarísimo en muchas de las fotografías que te voy a poner a continuación. Cuando Dan Schneider empieza a contar que lamenta muchísimo lo que le pasó a Drake y que incluso Drake fue quien se lo contó en su momento, pareciera que él está queriendo restar importancia y responsabilidad con lo que sucedió. Ya lo que llama muchísimo mi atención es un pedazo del testimonio que te pondré a continuación, en donde claramente Dan Schneider, llorando con lágrimas de cocodrilo, dice que incluso su madre, la madre de Drake, con la cual incluso tiene muchísimo contacto a día de hoy, muy lastimada y dolida por lo que le pasó a su hijo, le pide a Dan Schneider que le ayude con el discurso en donde Drake Bell se enfrentaría a Brian Peck en el juicio. Quiero que mires este clip muy bien. Yes, but Drake's mom, a lovely woman who I stay in contact with this day, she came to me at the time and she said, Dan, I'm not good with words like you are, and would you help me with my speech for the judge? And I said, of course, and I did. And he ended up going to prison and serving his time. And yeah, that was probably the darkest part of my career. Aquí vemos a un Dan Schneider que está tratando de lavar su imagen a toda costa. Pero Drake Bell cuenta que cuando fue a juicio, del lado de la defensa de Brian Peck, quien lo habría violentado en más de 15 ocasiones, de ese lado había muchísimas estrellas muy reconocidas que estaban defendiendo a este asqueroso ser que había violentado a Drake en muchas ocasiones. Esto impactó tanto a Drake que incluso en el juicio los miró y les dijo: ustedes toda la vida recordarán que estuvieron defendiendo a la persona que yo tendré que recordar toda la vida me hizo las cosas más horribles del mundo. Pero del lado de Drake, la familia o amigos o personas que tenían que estar del lado del estrado, que apoyasen a Drake en este caso, solo estaba curiosamente el hermano de Drake y la madre, absolutamente nadie más. Entonces, si Dan Schneider fue quien ayudó en este discurso en contra de Brian Peck, ¿por qué motivo no estaba del lado de la defensa de Drake? Y esto es clarísimo. Él era cómplice y lo sabía totalmente. Quiero que entiendas lo siguiente. Todas las estrellas infantiles que estaban en el set eran solo niños. Ellos no tenían mayor relación que la que sus propios padres les permitían tener. Es decir, los niños iban, grababan y regresaban a sus casas. Pero Dan Schneider y Brian Peck y el equipo adulto del set de grabación, por supuesto, compartían mucho más porque eran adultos. Entonces, ¿por qué motivo Dan Schneider no fue a apoyar a Drake en el juicio? ¿Y por qué tuvieron que pasar tantos años o que incluso Drake Bell dé este testimonio para que él salga a llorar y hacerse la víctima? Quiero que entiendan lo siguiente. Yo he seguido muchísimos casos de abusos terribles en la industria del entretenimiento. Sobre todo me he especializado muchísimo en lo que ha sucedido en cuanto a Disney. Y es curioso ver cómo todos los videos que les invito a ver del mes pasado, en donde les traje y desenmascaré a ex funcionarios de Disney, ex empleados del parque de diversiones, altos ejecutivos, el ex vicepresidente de Disney, Robert Laney, quien violentó a una niña de 7 años en muchas ocasiones y solo fue condenado a 16 meses de prisión y $8,000 de fianza y salió en libertad. Es increíble ver cómo todo lo que yo decía sobre Disney se conecta directamente con absolutamente toda la industria del entretenimiento. Brian Peck, luego de que fuese enjuiciado y que le dieran, pienso, y si no me equivoco, 16 meses de prisión, gracias a todas estas estrellas y actores y famosos que lo apoyaron y se fueron en contra de Drake, que los vuelve igual de asquerosos, Brian Peck luego de esto
fue contratado para una serie animada por nada más ni nadie menos que Disney. Disney sabía que él había sido enjuiciado por violentar a un menor, una estrella del entretenimiento, en reiteradas ocasiones, y aún así lo contrató. Toda la industria del entretenimiento está podrida. Y Dan Schneider claramente solo quiere dar manotazos de ahogado. Ahora, ¿por qué motivo Drake Bell no es más duro con Dan Schneider? Quizás porque Dan Schneider nunca le hizo algo a él directamente. Y de cierta forma, él pensó, y quizás pensará hasta el día de hoy, que Dan Schneider fue quien lo ayudó en ese momento. Pero claramente Drake ha visto esto de una forma totalmente sesgada y Dan Schneider para él, y jamás hizo críticas en contra de él. Hay muchas más estrellas de la industria del entretenimiento que apoyan a Dan Schneider, como por ejemplo Josh Peck, quien dice que él jamás tuvo una mala experiencia con Dan Schneider. Pero esto es relativo, porque Dan Schneider usualmente no acosaba a niños, sino a niñas. Es quizás por esto que Drake Bell tampoco ha atacado a Dan Schneider, ni ha lanzado las puntas en contra de él, porque evidentemente él quizás sí tuvo un buen trato por parte de Dan, pero es un caso muy distinto con Alexa Nicholas, con Janet McCarthy, actrices que aseguran que él las tocaba de maneras inapropiadas totalmente, e incluso hay actrices que aseguran que Dan Schneider las obligaba a vestirse de forma sugerente. Muy bien, ahora, Dan Schneider ha jugado muy bien sus cartas. La última entrevista que dio ha puesto a algunos a dudar. Incluso fue muy inteligente al aceptar la entrevista a alguien que había trabajado con él y que formó parte de la serie de iCarly. Él fue su jefe y productor. El hombre que ven en pantalla, creo que se llamaba Boogie, y creo que es en la serie de iCarly. Este tipo que vendía batidos y malteadas asegura que su experiencia con Dan Schneider fue muy buena. Y ha sido muy inteligente Dan Schneider en ese aspecto de dar la entrevista a alguien quien tuvo una experiencia buena con él. Pero no quiere decir que porque aisladamente alguien haya tenido una buena experiencia con él signifique que Dan Schneider no haya podido hacer todo de lo que se le acusa. Realmente vemos un Dan Schneider que intenta disculparse al inicio del testimonio, pero por ningún motivo especifica en qué es lo que se disculpa. Voy a hacer una segunda parte de este video que va a ser realmente interesante, porque voy a contarles un poco más de cosas respecto a Dan Schneider y su relación con Brian Peck. Quizás a día de hoy se desconoce, pero se darán cuenta de que había mucha más relación entre ellos de la que podían imaginar. Si quieren que traiga una segunda parte de este video, por favor déjenmelo en la caja de comentarios. Recuerda que la forma de apoyar al crecimiento del canal es dando like, suscribiéndote y por supuesto activando la campana de notificaciones. De esta forma, YouTube va a considerar que este video tiene que ser más compartido y así llegarán muchas más personas. Muchísimas gracias por tu valiosísimo tiempo. Como siempre recuerda que yo soy host y fui tu anfitrión. Nos vemos en un próximo video.